Hola profesor, yo soy Pomarrese Cristian y hoy mi grupo y yo vamos a hablar sobre el movimiento de un proyectil que se trataría sobre el laboratorio número 4. En este caso vamos a ver primeramente el objetivo, que sería realizar un experimento de un cuerpo que se mueve en un plano que está en 2 dimensiones sobre la acción de la gravedad. ¿Ya? Los materiales que vamos a utilizar sería un programa de análisis de video llamado Tracker, un móvil y una rampa parecida a una rampa de skate donde vamos a soltar el objeto y esto de acá va a caer. A continuación vamos a ver el video. Bueno, luego de analizar el video en el tracker nos van a salir una serie de números, los cuales van a ser los de aquí. En un tiempo t sub 0, la posición en el eje X va a ser de menos 0,1 metros y en el eje Y va a ser de 0,04 metros. Entonces, dependiendo del tiempo, va a haber una cierta distancia. En este caso, como la pelota está yendo en el eje X a una velocidad constante, porque no estamos tomando en cuenta la resistencia del aire, pues va a formar una ecuación lineal, ¿no? Su ecuación de movimiento va a ser una ecuación lineal de primer grado. En cambio, para Y, que está formando una parábola, no va a ser una ecuación de primer grado, sino va a ser una ecuación de segundo grado, que a continuación la vamos a ver. Entonces, la gráfica de una posición en el eje X por tiempo, representando aquí los datos, pues si los ponemos en el Excel nos va a salir esto de aquí, ¿no? Esto de acá sería la ecuación de la posición dependiente del tiempo, y esta de acá sería su gráfica. Entonces nosotros, para poder acercarnos mejor a su gráfica, vamos a utilizar el método de mínimos cuadrados para poder hallar la ecuación del movimiento. Para poder realizar este trabajo vamos a realizar esta serie de pasos que ya se demuestra en el video, y simplemente nos tocaría señalar, ¿no?, que es este S de X, es la suma de todos los valores de X, que está acá, sería 1,83. Este S de Y sería la suma de todos los valores de Y, que está acá, menos 4,28. La suma de todos los valores de X por Y, que está acá, que sería menos 0,92. La suma de todos los valores de X cuadrado, que sería 0,43. Y la suma de todos los valores de Y cuadrado, que sería de 2,02. Ahora, este N significa datos. Acá hay 11 datos. Bueno, ahora para poder nosotros estar seguros de que esto de acá, si lo estamos haciendo bien o mal, pues vamos a reemplazar primero acá, ¿no?, el coeficiente de correlación lineal. Si este valor de acá está cercano a menos 1 o cercano a 1, significa que nuestros cálculos están bien, porque esto de acá se va a asemejar a una recta. En este caso sí, porque miren cuánto es el valor, sería de menos 0,985, que hay una pequeña diferencia entre 1 y menos 1. Ahora, para poder hallar m, vamos a reemplazar los datos. En este caso ya sabemos cuánto vale n, cuánto vale s de x por y, que está acá, ¿no? Este n sería 11, s de x por y sería menos 0,92. Entonces, reemplazando los datos, pues nos va a salir que la pendiente sería de menos 1,656. Y el b, ya que es para poder formar la ecuación más conocida como y es igual a mx más b, pues el b nos saldría menos 0,113. Y esta de acá sería nuestra ecuación de movimiento en el eje x, que no dista mucho, ¿no?, de la otra ecuación que estamos viendo acá, que se parecen bastante, simplemente están diferenciándose por centésimas. Entonces esta acá sería nuestra ecuación utilizando mínimos cuadrados, ¿no?, que también se asemeja a una recta. Ahora, para poder hallar la gráfica de la posición en el eje Y versus el tiempo, vamos a hacer lo mismo, pero en este caso nos va a dar una parábola. Esta parábola de aquí nos va a representar la posición según el tiempo. Entonces, esta de acá sería su ecuación de la posición en el eje Y es igual a menos 4,9 t cuadrado menos 0,13 t más 0,03. Bueno, ahora, para poder nosotros hacer la elaboración de la ecuación de la trayectoria, vamos a despejar t de esta ecuación de movimiento en el eje X y vamos a reemplazar el t en la ecuación de movimiento del eje Y. Y esta de acá sería nuestra ecuación de la trayectoria, ¿no? Esta de acá es un número aproximado, por eso le pongo así, con esto es igual a casa. Despejamos t de la ecuación de movimiento en el eje X y reemplazamos en la ecuación de movimiento en el eje Y. Bueno, entonces ahora para nosotros poder hallar la longitud de la trayectoria, vamos a tener que realizar esta operación de acá, que a continuación vamos a ver.
Para poder hallar la longitud de la trayectoria utilizaremos métodos numéricos o también vamos a simplemente integrar nuestra ecuación de la trayectoria. En este caso, derivamos esto acá respecto de t, no, derivamos esto acá respecto de x, disculpe, y vamos a reemplazarlo acá, ¿no? ¿Por qué? Porque vamos a empezar, miren, este de acá sería una pequeña diferencial de x, pequeña diferencial de y, significan valores tan pequeñitos que esto de acá, al acercarse demasiado, se va a parecer casi a una hipotenusa, casi a una longitud, ¿no? Que si lo vemos desde lejos parece una curva, pero si nos acercamos bastante, esto de acá se va a asemejar a una recta. Es por eso que vamos a sumar todas esas pequeñas partes de acá, de acá, hasta acá, todo esto acá, aquí. Entonces vamos a integrar, ¿no? La longitud total, que va desde 0 hasta 1,1 de x, ¿no? X va desde 0 hasta 1,1. ¿Ya? Porque en sí la pelotita acá desde una altura h, pero vamos a hacer todo esto acá porque la fórmula está hecha para todo esto acá. Al final dividimos entre 2 y nos sale esta longitud, ¿no? Vamos a integrar esto de acá, ¿ya? Integramos, reemplazamos diferencial de y respecto de x y reemplazamos nuestros datos. Simplemente reemplazamos nuestros datos porque ya sabemos que esta integral de acá tiene esta forma. Reemplazamos nuestros datos, ¿ya? ¿En dónde? Este v que está aquí, sería x más 8. Acá está, x más 8. Y este a sería 1 sobre 3,42. Y así, reemplazamos nuestros datos aquí para que no sea tan engorroso. No los voy a mencionar todos, ¿no? Entonces, reemplazamos nuestros datos aquí con calma. Y al final nos sale que la longitud total, o sea, esta longitud total, todo este arco de acá, que sería la suma de todas esas pequeñísimas partes, va a ser de 1,52. Pero acá mira, nuestra duda que era hallar la longitud de la trayectoria desde una altura h, y ello sería la mitad de toda la longitud, en este caso de 0,76 metros. O sea, esta longitud de acá, que sería la de acá, esta longitud L, va a ser de 0,76 metros. Ya vimos como nosotros hemos hallado una serie de menos 0,76 metros que acá se ve. Sería la longitud de este L. Ahora, para poder hallar la velocidad en el eje X, sabemos que la velocidad va a ser constante en cualquier momento. Si no tomamos en cuenta la diferencia de la resistencia del aire. Y la velocidad en el eje Y también sería, ¿no? O sea, ¿cómo estoy yendo estas velocidades? Estoy derivando solamente las ecuaciones de la posición, porque ya se vio en un video anterior cómo podemos derivar la ecuación de la posición para poder hallar la ecuación de movimiento. Digo, para poder hallar la ecuación de la velocidad. En este caso, la velocidad sería menos 1,69 metros por segundo en el eje X, y en el eje Y aún depende del tiempo, ¿no? Pero en t sub 0, que es el momento en el cual esta pelotita sale, la velocidad en el eje Y va a ser de menos 0,13 metros por segundo hacia abajo. Y esto de acá, la velocidad en el eje X va a ser negativa y va a ser menos 1,69. Entonces, si nosotros queremos hallar el módulo, se va a asemejar casi al valor que está tomando X. ¿Por qué? Porque esta pelotita va a venir desde acá arriba. Uy, ¿dónde está? A ver, esta pelotita va a venir desde acá arriba y va a caer así. Va a caer así, va a caer así, va a venir rodando por acá y por acá no es que vaya y ¡pum! Cae por acá, ¿no? O no es que vaya por acá y vaya hacia el toque, ¿no? O sea, no es que se vaya hacia el toque, o sea, esto de acá aún no tiene una velocidad que está yendo para abajo, pero sí tiene una velocidad que está yendo para allá. Por eso es que cuando esto de acá cae, se va así y acá un poco demora así y acá ¡buah! Es como una curva, una parábola, mejor dicho. Es como la mitad de una parábola, ¿no? Así cae por acá. Entonces, está bien, ¿no? Hay motivos para que esto de acá sea tan pequeño, ya casi cero. Por eso es que esto de acá cuando cae, está cayendo, formando por acá todavía un pequeño arquito donde la velocidad y no es contemplada, simplemente está tomando más fuerza la velocidad x. Por último, estaríamos comparando cuál sería la gravedad en el resultado y la gravedad esperada, ¿no? La gravedad en la superficie de la Tierra varía alrededor de 0,7%. Por ejemplo, sería de menos 9, de la gravedad, ¿no? Sería 9,76 metros por segundo al cuadrado en las montañas del Nevado Huascarán, en Perú, a 9,8, ¿no? En la superficie del océano Ártico. Y el valor de la gravedad en Lima, ¿cuál sería? Sería de 9,8, entre 9,8 y 9,7, ¿no? Metros por segundo al cuadrado. Entonces, nosotros como sabemos, este de acá se representa literalmente la ecuación de la velocidad, ¿no? En caída libre. O sea, acá tenemos la velocidad inicial, tenemos la posición, esto de acá, ¿no? Y tenemos el tiempo. Acá también tenemos el tiempo al cuadrado. Significa que el tiempo al cuadrado está acompañado de nuestra gravedad, que en este caso sería g.
Entonces, esto de acá estaría siendo nuestra gravedad entre 2, ¿no? Porque es G medios. Esto de acá sería G medios. Entonces, esto de acá, si lo multiplicamos por 2, acá estaría nuestra gravedad, que sería de 9,816. Que si lo vamos a comparar con estos datos que nos salen acá, que el valor de gravedad en Lima sería entre 9,8 y 9,78, pues nos estaría dando un valor de 1,6% de error y 3,3% de un error, ¿no? Sería en este caso error relativo porcentual de cada uno de ellos porque estamos comparando. Bueno, gracias. Yo soy Christopher Quiñones de Ba y voy a hacer una medida para el análisis del movimiento parabólico de un proyectil. Para esto usamos el tracker para analizar el movimiento del proyectil que soltamos de una rampa a una cierta altura. Luego vamos a calcular la gráfica de posición versus el tiempo. Acá tenemos los datos que nos ha dado el tracker y usando el Excel obtendremos esta gráfica y nos daría la ecuación. Vamos a calcular también la posición usando mínimos cuadrados. Para eso vamos a poner una tabla con los datos y tendremos el tiempo, la posición, el tiempo por la posición. Y en esta tabla tenemos el t, los valores de t, los valores de x, los valores de t por x, de t al cuadrado y x al cuadrado, y su suma, la suma de todos esos valores. Tendremos que la suma de t es 1,588, la suma de x es 2,5795, la suma de los valores de t por x sería 0,7278, y la suma de los valores de t al cuadrado 0,4505, la suma de los valores de x al cuadrado sería 1,1764. Luego, el coeficiente de correlación lineal sería 0,9992. M sería 1,594 y B sería 0,0058. Tendríamos que X sería M por T más B. Eso quiere decir que la posición, reemplazando los datos obtenidos, tendríamos que X es 1,594T más 0,0058. Ahora la gráfica de Y versus T, tenemos la siguiente tabla que con los datos obtenidos del tracker vamos a dibujar la gráfica. Usando el Excel tendríamos esto y su ecuación sería menos 5,2602 t cuadrado menos 0,0118t más 0,0066. Luego, para la ecuación de la trayectoria, tenemos las ecuaciones anteriormente obtenidas de x y de y vamos a despejar el término t, luego reemplazamos y obtenemos una ecuación en función de x y y, la cual sería la ecuación de la trayectoria. Y aproximadamente sería menos 2,0672x cuadrado más 0,0163x más 0,0065. Para el cálculo de las componentes de las velocidades de los ejes horizontal y vertical, tenemos las ecuaciones de x y para calcular la velocidad tenemos que derivar temporalmente estas ecuaciones. Para la velocidad de x sería 1,595, para la velocidad de y sería menos 10,5204t menos 0,0118. Y para calcular la velocidad en el lanzamiento se calcula en t0, cuando empieza 0 segundos.
Entonces, la velocidad de X sería 1.595 y la velocidad de Y sería menos 0.0118. Aplicando Pitágoras, tendríamos que la velocidad de lanzamiento será 1.596 metros por segundo. Para el cálculo de la gravedad, de la misma ecuación de Y, vamos a derivar temporalmente y tendríamos la velocidad de Y, que sería menos 10.5204 t menos 0.0118. Y para la aceleración sería la derivada temporal de la velocidad, y esa sería menos 10.5204. Entonces, el valor de la gravedad sería 10.5204. Y sabemos que el valor de la gravedad en Lima se encuentra entre 9.8 metros por segundo cuadrado y 9.783 metros por segundo cuadrado. Calculando el error relativo porcentual, tendríamos que varía de 7.3% a 7.5%.